Buenas tardes, queridos amigos. Es un grato placer para mí estar en esta 28ª entrega del podcast Foto Sonora de Fotoespacio. Y me acompaña esta tarde mi amigo Iván Canedo. Bienvenido, Gracias, hermano. Al hermano. fin se dio. Podemos compartir aquí en este podcast. Y queremos conocerte pues un poco más, ¿no? Bienvenido. No, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Fotoespacio por el espacio. Normalmente nosotros compartimos aquí este espacio con amigos que se dedican a la fotografía, pero nos sorprende conversar con ellos y darnos cuenta también de que no es el único arte que cultivan, ¿no? Como en tu caso. Pero antes de hablar de eso, me gustaría que nos cuentes cómo es que has empezado, qué has estudiado antes de dedicarte a la fotografía, ¿tú de dónde eres? ¿Cuánto mido, mis? Bueno, mi relación con la fotografía nace a partir de mi papá. Mi papá era un fotógrafo, o sea, aficionado, ¿no? Casero, como me gusta decirle, porque era un fotógrafo familiar y, bueno, te estoy hablando de los 90, ¿no? Principios 2000, cuando solo se usaba, o bueno, solo usábamos rollo, ¿no? Y mi papá tenía un muy buen ojo para los colores, tus fotos tenían unos colores fantásticos. Y irónicamente a mí nunca me salían los colores, yo siempre he tenido problema con los colores, pero bueno. em, Cuando yo estaba en la promo, mi papá me regaló su cámara y a partir de ahí es donde empecé a ¿Qué fotografiar. cámara te he regalado? Su Vivitar B2000, aún la tengo, la uso. Y de hecho lo primero que hice en fotografía desde ahí fue, lo primero que fotografié en el cole fue para el periódico del cole, desde ahí era fotoperiodismo clavado, ¿no? Entonces ahí comenzó mi relación con la foto y la continué años hasta que ya no habían, un tiempo no habían laboratorios para revelar, ¿no? Entonces ya no, durante un tiempo ya no fotografié hasta que me pude comprar una cámara digital, ¿no? Pero después del colegio, ¿a qué te has dedicado? Bueno, yo he estudiado, bueno, yo estaba en el conservatorio, he estado en el conservatorio 10 años, he estudiado trompeta y dirección de orquesta y también he estudiado en la universidad, he estudiado derecho, soy abogado y bueno, trabajo en área civil, financiera. Para que le llamen, ¿no? Qué bien, nos llena de orgullo, hermano, saber de que por un lado te has formado en una área tan interesante, ¿no? Y peculiar como el derecho, y por otro lado el arte, la música, ¿no? Sí, siempre he tenido un conflicto con que hay una relación entre las cosas, no me gustaba mezclar, no me gustaba ir a fotografiar conciertos porque era así como que... O no me gustaba hablar de propiedad intelectual en derecho, digamos, ¿no? Me gustaba tener la parte y es como, bueno, luego tuvo sentido también, ¿no? Porque cuando entré a trabajar en la Orquesta Sinfónica, como encargado de relaciones públicas, ahí tenía que fotografiar un montón por trabajo y era como, un tiempo ya no quería saber de foto, ¿no? Y he dicho, con razón, sirve tener las cosas separadas, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso. Y bueno, hasta estabas diciendo que estabas usando esta Vivitar B2000, que seguro te ha debido traer grandes satisfacciones, y luego has saltado al equipo analógico. Sí, bueno, volviendo a lo que te contaba del color, yo sacaba fotos y no me salía como yo quería, ¿no? O sea, no, las fotos no se veían como yo las veía. Y ya me fui dando cuenta que yo no veo bien los colores. Y ellos me dicen, no estás loco, o sea, sí los ves, pero no te das cuenta. No sé. No. Y cuando me compré... Estabas buscando una explicación médica al No, respecto. no médico, pero era como algo, así como, ¿qué pasa? Y luego cuando me compré mi primer rollo a blanco y negro, Ajá. ahí me di cuenta, no, pues yo soy perro, yo veo a blanco, yo veo a blanco y negro. Entonces cuando me compré mi primer rollo a blanco y negro, saqué las fotos y las revelé, era de, esto es lo que yo estoy viendo. Y esto, bueno, lo confirmé después, años después, hablando con Cristian Lombardi, si estás viendo, hola Cris, tremendo fotógrafo. Capísimo. Él me dijo, es que eso es verdad. O sea, tú cuando te llevas el lente a la cámara, estás viendo blanco y negro. Puedes aprender a ver los colores, pero estás viendo blanco y negro. Y eso le pasa a todos los fotógrafos que fotografían en blanco y negro, es como, están viendo en blanco y negro. Suena bien loco, obviamente no es algo médico, ¿no? Pero
O sea, me llevo el visor al ojo y es como blanco y negro. Es que normalmente cuando uno estudia y se está preparando en una área específica, cuando tocas este tema de la psicología del color, te dicen que, bueno, los colores tienen emociones, ¿no? Entonces, y a veces distraen mucho la verdadera intención que hay en la fotografía. Claro, creo que es mucho más fácil, o bueno, para mí es más fácil, abstraer los elementos, tanto semióticos como estéticos de la imagen Ujú. cuando está en blanco y negro, ¿no? Para mí, de nuevo, para mi papá o para alguien que tiene facilidad para el color, es todo lo contrario, más bien el color le ayuda a eso, ¿no? A mí me molestaba, entonces, claro, sacar a blanco y negro es mi lenguaje básico. Siempre vuelvo a eso, ahora que fotografío mucho menos, eh, he perdido práctica con el color y de nuevo vuelvo al blanco y negro, ¿no? Y es bellísimo. Sí, pues tiene... ya no nos distrae en esa carga emotiva, sino más bien vemos la acción, la narración. Claro, es una capa menos, ¿no? Es una capa menos. Yo creo que igual hay una carga emocional fuerte, pero se reduce a luz y sombra, ¿no? Y todo lo que está en medio, obviamente, Cierto. pero creo que, como que lo que comentábamos antes, ¿no? Hay una estructura que se hace más evidente, una estructura que sostiene la fotografía, que sostiene la imagen, se hace más evidente con blanco y negro. ¿Qué tal tu paso por el conservatorio? Uff. Bueno, yo entré a trompeta porque me enamoré del instrumento, no sé de cómo. Nunca supe cómo tenía trompeta en mi cabeza y entré, estudié muchos años allí, tuve excelentes profesores, pésimos profesores, como en cualquier otro lado. Pero bueno, en realidad mi primer enamoramiento con la música fue la ópera. El 2022, en agosto del 2020, el 2002, perdón, le aumento siempre 10, 20 años. En agosto del 2002 fui a ver una ópera al Teatro Municipal, Carmen, y vi cómo entró el director, que era David Handel en ese momento. Además era bien particular, David era gringo, era blancón, No tenía y pelo. claro, y era pelado, y entró y parecía un extraterrestre, ¿no? Y además tenía un carácter, y eso, Una presencia. una presencia, emanaba eso, ¿no? Más allá de su pinta. Y saludó hacia el público y se dio la vuelta y la obertura de Carmen, que es famosísima, y yo estaba... Y la música parecía fluir a través de él, ¿no? O sea, no en un sentido solo de manos, era como algo así sobrenatural. Entonces desde ahí dije, wow, yo quiero dirigir, esto es lo que quiero hacer, ¿no? Luego entré a trompeta, bueno, me enamoré de trompeta y de ahí de a poco fui yendo hacia la dirección, porque desde el principio, bueno, desde el segundo año empiezas a tocar en ensambles y Ujú. yo veía a los directores y habían cosas que me gustaban, habían cosas que no me gustaban y todo el tiempo estaba criticando en mi cabeza, estaba tomando apuntes. Además, en la trompeta, en los ensambles sinfónicos, tiene harto tiempo de espera, entonces podía ver a los directores harto tiempo y de ahí me fui reencontrando, bueno, encontrando con la dirección hasta que entró Ramiro Soriano al conservatorio, que es el gran director, y él abrió un taller de dirección y ahí comenzó ya en serie. Wow, eso es muy lindo. ¿Tú escuchas música cuando sales a hacer foto? No, yo no escucho música, casi nunca. Me gusta estar en mi casa en En silencio. Yo silencio. llego a mi casa y estoy en silencio. Pero estoy escuchando música en mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Te Y cuando voy acompaña a siempre. buscar, abro una partitura, algo, y empieza a sonar en mi cabeza, o me acuerdo de algo y empieza a sonar en mi cabeza. Entonces me gusta apreciar el silencio también, ¿no? Y Porque creo que también es importante dar, para mí, como con la fotografía o incluso cuando hablo de cosas importantes del derecho, creo que es importante darle su lugar a las cosas, ¿no? Para mí la música es fundamental para mi vida, para mi ser, ¿no? Entonces, no estoy así todo el rato con música, es como tiene su lugar y su espacio, ¿no? tienes una formación académica, cultivas un arte, ¿y en qué momento surge en vos dedicarte así a pleno a esta expresión visual de la fotografía? Ah, comenzó más o menos, bueno, el 2007, 2017, 2016, cuando ya tenía algo de plata,
pude comprarme una cámara digital, porque siempre quise, o sea, siempre estaba ahí la cámara a rollo, pero ya no sacaba, era muy caro revelar. Entonces ya pude comprarme una cámara foto digital y ahí es como se hizo mucho más accesible. Y dije, ok, ahora sí le pondré ganas. Y bueno, mi papá igual con la cámara me dio un montón de revistas. Esto es otro punto importante. En mi casa siempre habían revistas de National Geographic. Mi papá no teníamos así un montón, pero teníamos, yo trabajaba en una ONG gringa también, tenía las National Geographic en inglés. Y la impresión era bellísima. Y yo, cuando empecé a sacar foto a rollo, o cuando volví en digital, me gustaban harto los paisajes, ¿no? Es una de las primeras cosas que uno fotografía. Pero no salía como yo quería, ¿no? Y yo me di cuenta que, claro, yo quiero que me salga como el fotógrafo de National Geographic. Y ahí me di cuenta que las fotos de National Geographic no salen así porque es algo estético, superficial, ¿no? Ellos no están buscando el colorcito, tal cosa. Ellos están narrando, ellos están agarrando algo de la realidad visible, material, dentro de un contexto social, histórico, personal, emocional, y eso lo están transmitiendo en la foto. Y ahí es donde he dicho, no, pues estoy hueveando, lo que yo tengo que hacer es documental y fotoperiodismo, esa es mi línea. Y desde ahí dije, ese es mi camino y no me alejo de Entonces, los géneros que mejor te han recibido son el documental, fotoperiodismo y el street photo, me decías. Claro, porque el street es lo mismo, ¿no? Estás ahí. Una de las cosas que me gusta del documental, del fotoperiodismo y el street es que tú no influyes en lo que... Bueno, siempre influyes porque estás ahí, ¿no? Pero tu fotografía es lo que está sucediendo, ¿no? En foto de producto, en foto de moda, por ejemplo. Tienes más control. Tienes más control, o sea, le dices a la modelo qué hacer o tú más o menos planeas, ¿no? También hay otras formas de hacerlo. Pero eso es algo que a mí no resuena conmigo. Me encanta la foto de moda, ¿no? Hay genios, obviamente. Pero no es algo que resuena conmigo para fotografiar, ¿no? A mí me gusta fotografiar. Si yo quisiera ser invisible, ¿no? Estar en la calle y ser invisible y poder... hay una anécdota de Cartier-Bresson que dice que se podía colocar así, a medio metro de la gente, y la gente no lo veía, ¿no? Yo veo a capos aquí, como el Cristian Lombardi, como el Carlos, que son iguales, invisibles, ¿no? Tiene un lenguaje corporal tan sutil que la gente no se da cuenta. Se mimetizan, ¿no? Sí, en el caos. Sí, De repente están aquí, de repente están allá. Claro, yo recuerdo que le sacó una foto a un par de chicas que estaban, era la foto, no sé si le salió, un par de chicas así abrazadas en la marcha del 8 de marzo, del 8M, y los fotografió y se fue, y las chicas se miraron después. Alguien nos ha sacado fotos, así como, el tipo ya estaba a una cuadra, digamos. Ya había hecho 10 más. Claro, ya había hecho 10 más, y era como, esa es mi meta, digamos, ¿no? Claro. Carlitos, te amo, eres un capo. Un capo, el Carlitos Sánchez, sí. Has estado trabajando en una agencia un tiempo, ¿no? Sí, bueno, cuando me di cuenta que lo mío es el documental, y es lo que más hice, empecé a ir a marchas, empecé a salir a la calle. La Paz tiene La Paz materia prima. Sí, además la luz de La Paz es impresionante, ¿no? Todos dicen que la luz del mediodía es mala, incluso en La Paz es espectacular, a mí me encanta. Tiene ese cielo azul, ¿no ve? Y claro, irónicamente en invierno la luz es más cálida y es bellísima la luz de La Paz, entonces se puede hacer mil cosas, la gente también es bien particular, los tiempos van cambiando también, ahora es más invisible salir a la calle, antes la gente era un poco más consciente de que estabas, ahora ya no tanto, entonces se pueden hacer más cosas. Ya hay también una cantidad de camarógrafos, periodistas, fotoperiodistas, ¿no? Y ya es parte de la rutina de claro, la es parte ciudad. de la escenografía de la ciudad, entonces. Sí, es parte de la escenografía. Entonces, como que ya se puede hacer más, ¿no? ¿Cómo ha sido tu paso por eso? Entonces, duro. bueno, como empecé a hacer más por ese lado, llegó la pandemia y, bueno, yo estaba sin trabajo. Cambiaron. Claro, y por un lado yo estaba así como sin trabajo y por otro lado estaban ocurriendo 10.000 cosas al mismo tiempo. Y surgió la oportunidad de trabajar en una agencia y yo ya llevaba un tiempo documentando la pandemia y todo lo que sucedía en las calles y surgió y entré a la agencia, ¿no? Fue uno de los, para mí personalmente fue uno de
una de mis etapas más impresionantes de mi vida, más enriquecedoras en general, y también más jodidas, ¿no? Emocional, físicamente. Físicamente me hice mierda. Me operaron de emergencia de mis cálculos, todo. Ahí es donde tuve que renunciar, ¿no? Pero sí, fue... El fotoperiodismo es jodido, ¿no? Estás ahí, puedes ver lo más bello y la miseria humana al mismo tiempo, al mismo rato, ¿no? Incluso. Yo tenía ese contraste todo el tiempo, ¿no? Tengo unas fotos bellísimas de cosas terriblemente horribles, ¿no? Entonces, como, el contraste es terrible. Y para mí era bien conflictivo también, ¿no? O sea, en la mañana fotografiaba eso y en la noche iba a la Sinfónica a dirigir Beethoven, ¿no? Como vivía en dos mundos así, ¿no? Y era parte del todo. Ahí también aprendes. Ahí también aprendí que, bueno, los fotógrafos, que todos eran unos capos, el Luis Gandarillas, el Gas, el Carlos, el Mateo, todos eran gente terriblemente sensible, ¿no? Una sensibilidad humana de todos ellos. Porque si no tienes eso, no puedes fotografiar, ¿no? Ellos pueden ver debido a su sensibilidad y a la vez están curtidos de ver tanto, ¿no? De ver tanta cosa, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy enriquecedor eso. Aprendí en fotografía totalmente, pero también humanamente aprendí un montón, ¿no? Wow. Nos hemos tenido a varios de los colegas que citas aquí y es también muy enriquecedor escuchar sus experiencias, sentir y sobre todo ver su trabajo, ¿no? Sí. Eso es maravilloso, uno nunca deja de aprender cuando compartimos en otros espacios fuera del trabajo estas experiencias, pucha, es muy valorable, alimenta mucho el espíritu fotográfico paceño. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves la evolución de la fotografía aquí en La Paz en este año 2026? Yo creo, siempre ha habido un buen ojo para la foto aquí en La Paz. Yo conozco muy buenos fotógrafos caseros, amateurs, pros, pero creo que el fotoperiodismo ha evolucionado hartísimo, ¿no? Pese a que tenemos en contra que se van cerrando medios de comunicación. Sí, eso hablábamos con el Carlos el otro día, ¿no? Es complicado eso porque no se ha sabido gestionar. En general en el mundo, obviamente, eso se está reduciendo. Se están reduciendo los espacios para el fotoperiodismo, pero en La Paz ha sido como... creo que no se ha gestionado bien. Los medios no han sabido aprovechar la calidad de fotoperiodismo que hay y la forma en la que se pueden narrar historias y transmitir imágenes, ¿no? Entonces, yo creo que evolucionó hartísimo de la foto que se hacía en los 90s, digamos. Uno ve los periódicos de esa época, justamente estaba revisando algunos archivos de hemeroteca, y claro, es precario, ¿no? Obviamente los fotógrafos no tenían las herramientas en ese momento, y luego ves las fotos de los 90 del Chris Lombardi. El Chris estaba a 20 años estaba con un lenguaje que ha aparecido aquí 20 años después, ¿no? Ves su foto y es impresionante. Y era como, yo creo que el Chris es un gran pivote que ha ayudado a la evolución del fotoperiodismo. El Ricky Rogers. El Ricky Rogers y el Chris son fundamentales. Y claro, ha ayudado y ahora tienes a monstruos como el Manu Sewane, que bueno, es más documental el Manu, pero igual el fotoperiodismo, Carlos, el Gas. El lenguaje se ha ido, es una palabra un poco controvertida, pero se ha ido sofisticando la forma en la que usan el lenguaje, ¿no? Son capaces de ver... El lenguaje visual. El lenguaje visual, sí, son capaces de ver más elementos y de trabajar con eso, ¿no? Los estímulos han ido cambiando, pues. Si También. antes bien el periódico manejaba 2 dimensiones y era como una ilustración a lo que venía el texto, ahora la imagen tiene una voz propia, llega a expresarse por sí misma. Claro. Y está en todas las expresiones, no solo en el fotoperiodismo. Está en el arte, está en la televisión, ¿no? En todo lo que tiene que ver visual, ya de alguna forma. Bueno, la televisión tiene sus particularidades, pero las cosas que transmiten más allá de lo meramente descriptivo, ¿no? Claro, y ahora obviamente la foto es accesible, ¿no? Por otro lado, ¿no? Por eso le preguntaba a Mauri sobre esa foto,
si era reciente, porque en esa foto veo a alguien que está filmando cómo los reprimen, ¿no? O le está sacando foto a uno de los mismos del grupo que están siendo reprimidos, digamos. Ver esa imagen, ese componente, es casi imposible en los años 90, ¿no? O sea, no había alguien con su cámara pudiendo sacar una foto así, ¿no? Entonces, la imagen es tan accesible ahora en un sentido de cantidad que el lenguaje de por sí también se va depurando, ¿no? Has dado un taller aquí sobre análisis geométrico aquí en Fotoespacio. ¿Cómo ha sido la experiencia? Ah, bueno, le agradezco aquí a Mauri por haberme dado el espacio ese momento. Igual ha sido este momento de crisis que estuve durante la pandemia en cuanto entré a trabajar de fotógrafo. Yo llevaba ya un tiempo, bueno, en cuanto pude conseguir mi cámara digital, empecé a estudiar, ¿no? Como todos, empiezas a ver qué hay, tienes algunos libros. Vas abriendo puertas, ¿no? Óptica, luces, Claro. composición, estética. Exacto, estás viendo todo y te aparecen cosas como la regla de los tercios, psicología del color, ¿no? Y yo veía como que eso no me resolvía las dudas que yo tenía, ¿no? Visuales. Y ahí empecé a buscar más y de pronto encontré un método de Myron Barnstone, que es sobre simetría dinámica. Y cuando vi un par de clases de eso, quedé como, esto explica cómo funciona la imagen, ¿no? ¿Cómo percibimos la imagen nosotros, los observadores? Sí, justo pensaba en esto. El arte y todas las ramas de conocimiento humano son lo que nos permite entender el mundo, ¿no? El derecho nos permite entender nuestras relaciones, nuestra relación con la naturaleza, entre nosotros mismos. Y el arte, muchos creen que el arte es algo así aparte, es una locura del artista. No, el arte es una interpretación, es una concepción que va armando el artista de su percepción del mundo, ¿no? Tanto de la naturaleza como de las relaciones humanas. Entonces, esto tiene explicaciones tanto sociológicas, que va por el lado de la semiótica y del simbolismo y todo, con explicaciones matemáticas, ¿no? Entonces, esto daba todas esas Respondía fórmulas, a todas esas interrogantes. claro, y planteaba los principios para entender la imagen y lo visual. Porque eso no es para la foto nomás. Claro. Con eso explicas puedes analizar pinturas, Escultura. esculturas, todo lo que sea visual puedes analizarlo con simetría dinámica. Entonces, estudiar la simetría dinámica ha sido una revelación, así el mundo se ha hecho de colores, ¿no? Entender... Se recuperaste de la capacidad Claro, de color. justo esa época es cuando ya empecé a entender los colores, ¿no? Pero Es que el manejo de la luz, la volumetría... todo eso, y además hay una cosa que en esta clase Myron Barnstone decía que yo les digo siempre que daba el taller y les digo a todos, ¿no? El arte es una mentira, ¿no? El arte es algo falso, es artificial, artificio, artimaña, es arte, ¿no? Entonces, lo que haces tú en la foto o al dibujar, agarras una esfera que es tridimensional y la planteas en un plano que es bidimensional. Sí. Y da la ilusión, o sea, alguien ve y esto es tridimensional, pero no, es una mentira, ¿no? Entonces, lo que te enseña todos estos métodos es todos los principios bajo lo que funciona eso, ¿no? Y cuando los dominas perfectamente, pues, o sea, es el arte del más alto nivel, ¿no? O puedes entender el arte del más alto nivel, ¿no? Justamente es una relación de ida y vuelta, ¿no? Hace rato hablábamos que es complicado ir con todas estas reglas y saberlas tal cual en el acto fotográfico, que es algo de lo que vamos a hablar ahorita. Pero cuando ves las imágenes, más bien surgen estas formas de análisis que a la vez se hace una enseñanza que te va a ayudar a hacer la imagen luego, ¿no? Entonces es un bucle muy interesante. Exacto. Muchos creen que pasa igual, ya que hablábamos de mezclar, de integrar las cosas, sucede mucho con la teoría musical también, ¿no? Mucha gente que cree que estudiar teoría musical es como, te quita el feeling, no tienes groove. Yeah. Sí, o pucha, no, pues la cosa es la música, sí, hay que sentirla, no hay que estudiarla, y es como... Entiendo por qué dicen eso, porque la teoría es pues así medio fría, digamos, ¿no? Pero la teoría, tal como la técnica, no es prescriptiva. La teoría en las artes, mi perspectiva es que la teoría es descriptiva.
Esta teoría que te digo de simetría dinámica, esta forma de comprender, no, no te dice qué hacer. Te dice cómo es. Te dice cómo es lo que está sucediendo. Claro. Esto está sucediendo. Te voy a dar las herramientas para que lo entiendas. No son reglas. No son reglas. Son guías. Claro, es como te estoy dando ideas para que puedas entenderlo. Te estoy mandando al gimnasio para que después puedas nadar, para que después puedas jugar fútbol, puedas jugar tenis. Te estoy dando las ideas para que puedas comprender y de ahí vas a tener la libertad. Mucha gente, en realidad, yo les digo lo contrario, es como, más bien saber esto te va a liberar, te va a ayudar a entender lo que tú estás haciendo, en realidad, ¿no? Yo, hace unos 20 años leí una entrevista cuando se leía periódico, una entrevista al Keiko González, un pintor, y yo decía, yo como profesor le pregunto al alumno, ¿qué quieres hacer? Y de ahí veo en qué te puedo ayudar. Pero lo importante es eso, ¿qué quieres hacer? ¿Qué idea tienes? ¿Qué estás viendo? Ok, y ahora con esto te doy las herramientas para que lo puedas hacer de la mejor forma posible. Yo veo así el análisis geométrico, la teoría musical, te ayuda más bien a plasmar mejor o a entender mejor también si eres un teórico, si quieres ser crítico, por ejemplo, que aquí en Bolivia no hay muchos críticos de arte, o no tienen las herramientas, la crítica está muy mal entendida, voy a hacer un paréntesis, ¿no? La crítica se entiende como el acto de opinar o de dar un juicio de valor. En realidad la crítica debería ser desmenuzar el hecho, el acto artístico, para explicarlo al público, ¿no? No emitir juicios de valor si está bien o mal, ¿no? Claro. Entonces, esas herramientas sirven tanto para el artista como para el observador, ¿no? Y eso no es que es en un sentido de educar tú que no sabes, no, sino que todo lo que estás viendo, lo que estás sintiendo, se ha logrado a través de algo, ¿no? Incluso por ahí el artista no sabía. Es muy probable. Que pasa mucho en música o en fotografía o en cualquier cosa. El artista no sabía que lo estaba haciendo, pero ahora tú sabes que él ha hecho esto. Entonces puedes entender mejor. Entonces el acto fotográfico, ya pasando a lo que decíamos, el acto fotográfico yo creo que no tiene que estar sucio o, ¿cómo se dice? Interrumpido. Cuando dos frecuencias se cruzan, no tiene que estar obnubilado por planteamientos teóricos, ¿no? El acto fotográfico, yo creo, como el acto artístico en general, tiene que partir de esas sensaciones y de esos instintos que tiene. En libertad plena. Sí, no en un sentido de, wow, yo siento y hago lo que sea, no en ese sentido. Un plátano en la pared. Sino, a mí me encanta el plátano en la pared, pero eso es otro tema. Pero yo creo que tiene que ser una forma, tiene que ser un acto en el que el instinto esté lo más libre posible. Irónicamente, para que esté lo más libre posible, es mejor tener todas estas herramientas, ¿no? Tanto teóricas, bueno, no sé si llamarles teóricas, ¿no? Pero estos principios que te ayudan a entender el mundo incluso, ¿no? El mundo desde un punto visual y la obra como en particular. Es que siempre nos ha gustado medir, de alguna forma, cuán lejos estamos, qué pasa, por qué da la vuelta, por qué todo esto. Entonces, como que no viene solamente del hecho teórico por en sí mismo, sino son años, mucho tiempo que venimos preguntándonos, que venimos midiendo y venimos sintetizando esta información. Exactamente. Entonces, no viene solamente de una corriente artística, no es... Y es multidisciplinario, es transversal en muchas ciencias. Totalmente, es que hay como medir y tener esto te da seguridad. y el arte... Tener el control. Y el arte se trata de correr riesgos. Hay un director... Qué buena paradoja ahí, ¿no? Hay un director de orquesta que me encanta, bueno, ya falleció, Nikolaus Harnoncourt, que decía, la belleza se encuentra al borde del error, ¿no? Wow. La belleza está al borde del abismo. Si alguien comete un error porque estaba buscando la belleza, o sea, yo lo aplaudo, lo abrazo, tú estás buscando algo. Pero aquel que no está dispuesto a correr riesgos, que no se dedica al arte, ¿no? El arte no es para cobardes. Niveles, ¿no? O sea, en un nivel así bien físico, tangible, y me atrevo a decir también en un nivel más espiritual o subconsciente.
Claro. Porque igual tienen estas, no sé cómo llamarlas, frecuencias, no sé, ondas, mediciones, de las formas que sea para medirse o para entenderse, siguen ahí, ¿no? Pasando ya lo físico incluso, Claro, ¿no? bueno, estamos yendo a un lugar que me gusta harto y que justo estaba cuestionándome bastante. Em, yo creo que, o sea, no tenemos idea de cómo funciona el cerebro en el fondo, ¿no? Y La percepción es, lo que se ha claro, estudiado sobre lo la que percepción es muy estudiamos, poco. sí, y en general de cómo funciona el cerebro, ¿no? Yo creo que hay muchas formas de lograr cosas bien complejas de una forma mucho más rápida y sencilla. El cerebro puede hacerlo. Ujú. Siempre me acuerdo, igual, siempre me muevo por anécdotas, me gusta para ejemplificar. Teníamos un juego de mesa que era de preguntas y había unas preguntas de matemáticas, que así jugábamos con mi familia, ¿no? Y había una pregunta, ¿qué número le sigue a esta serie? Y eran, claro, para mí, que yo nunca he sido muy capo en matemáticas, así 5, 37, 8, no tenía sentido, ¿no? Así le daba la serie, ¿qué número le sigue a esta serie? Le preguntaba a mi hermano, 7, y él 10, y era el siguiente número. Así, al instante. Entonces las series, luego he aprendido que las series tienen lógica, ¿no? O sea, resulta que esta serie se logra multiplicándolo por 2, reduciéndole 1 y aumentándole el mismo número, digamos. Mi hermano lo hacía así, en un segundo. Y era como, yo creo que todos tenemos ese tipo de capacidades y la cosa es desarrollarlo, ¿no? Y la educación, bueno, en Bolivia es complicada, ¿no? Pero la educación debería apuntar a eso, más que ir por el lado racional, metódico, digamos, ¿no? Creo que apuntamos mucho a ese lado metódico, racional. No, a ver, fíjate que es 1 más 1 y esto, así como, no, ¿y para qué estás resolviendo tus problemas? No entiendes para qué te sirve matemáticas, al final haces un montón de ejercicios de álgebra, cuando en realidad, bueno, desde mi punto de vista, matemáticas es todo el mundo. Claro. Hasta el lenguaje se puede. Wittgenstein explicaba el lenguaje con matemáticas. Es como, y esto que hablamos de la simetría dinámica, todo, es matemática, era así como matemática pura además, ni siquiera así como aplicaciones de física, ¿no? Es matemática pura, ¿no? Entonces, si llevamos eso de una forma en la que los alumnos, desde chicos, desarrollen esos instintos matemáticos, no estoy hablando de algo paranormal o esotérico, ¿no? Pero esas conexiones que hay en el cerebro que pueden resolver esos problemas con mayor facilidad, en general estaremos mejor. Pero reencauzando esto, yo creo que el arte, todas las artes, ayudan a eso un montón. Sí, La música, por ejemplo, escuchas Coltrane o escuchas Bach, es de una complejidad, pero así inconmensurable a veces, ¿no? Es una fuga de Bach. Claro, a veces con mi amigo estamos ahí toda la noche. ¿Qué carajos ha hecho este tipo? Sí. Así, con la partitura, escucharla y una y otra vez, pero ¿qué está haciendo aquí? Y esos tipos lo han hecho así. Pam, 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 ¿no? Y luego vas y te pones a dirigir y a tocar, igual sale así. Las conexiones en el cerebro se hacen inmediatamente. Ocurre lo mismo con la fotografía, ¿no? Ves una foto de Cartier-Bresson, que para mí es uno de los grandes, incomparables. Tiene tantos niveles de complejidad. Y ves una entrevista con él y te dices, no, estás sin suerte. O sea, claro. Lo he sacado así, lo he visto. Ya toma la decisión en menos de un segundo, en lo que te toma apretar el botón, ¿no? Y luego lo analizas después de cómo tiene eso, y él ha podido captar eso en un segundo. Así como mi hermano ha podido encontrar la serie, qué número le seguía a la serie en menos de un segundo, Cartier-Bresson igual hizo eso, ¿no? Obviamente ya eso es un nivel de genialidad enorme, ¿no? Y su formación de él también, ¿no? Ha sido formado por grandes pintores. Claro, Cartier-Bresson pues era el man de la simetría dinámica, sí. ¿No? Y aquí hay una anécdota que tal vez vale la pena contar para reforzar esto. Tiene el libro famosísimo que es Images à la Sauvette, que era el título en francés, y se lo tradujo al inglés como The Decisive Moment, el momento decisivo. De eso se habla mucho cuando se habla de Cartier-Bresson. Y sí. Cuando en realidad a Cartier-Bresson, como que ese título medio que no le importaba mucho, en realidad no le gustó al final el título, porque todos lo relacionaban con eso y él como, o sea, mi fotografía no es solo esto, no se trata de un momento, es un montón de cosas, una complejidad de cosas. Entonces para la edición en inglés, el editor le pidió una explicación de las fotografías, así, algo así le dijo, ¿no?
Entonces le pidió a este otro fotógrafo, que ya no me acuerdo, que era su pupilo, que haga el análisis geométrico, lo que hablábamos, simetría dinámica. Y eso le mandó a Cartier-Bresson, ¿no? Un análisis de cómo, a ver, cómo funciona. El rectángulo de la fotografía en 35 milímetros es de 1.5. Entonces de ahí muestra, ¿no? Cómo se arma la diagonal, cómo hace esto. Para esto es un cuadro y esto es medio cuadro. Aquí están estas diagonales. Y aquí además, en el de 1.5, además hay la diagonal del cuadrado, además del medio cuadrado. Y están las diagonales de esquina a esquina. Ahí muestra todo. Es una hojita bellísima la explicación. Y no le gustó al editor porque el editor parecía que quería algo de cómo se revelan las fotos. La parte, sí, química, digamos, no tan profundo. Claro, entonces no le gustó, no lo incluyó. Y Cartier-Bresson se emputó, no incluyó eso y encima con ese título que no le gustaba, ¿no? ¿Cómo era en francés? Image à la sauvette significa como imágenes a la carta, algo así. Me gusta mucho ese título porque es como... Servite. Claro. Tienes. Claro, y es como, y esa es la forma en la que él también hacía la foto, ¿no? Es como, esto está aquí, pum, pum. La famosa foto del tipo saltando, que está a punto de tocar en el charco. Sí, sí, sí. Hay una entrevista en la que él explica, en la que ni siquiera ha visto por la foto, por el visor. Había una cerca ahí de madera y él ha puesto la cámara ahí y ha sacado la foto. No sabía si había la foto, era como... Wow. Había que oler el momento, ¿no? Y es como esa sensación de que las cosas están en el momento. Lo que dicen mucho de esta, ¿no? De alinear los ojos, el alma, el corazón, muchas cosas al final, no solo son esos tres, ¿no? Y cuando dirijo, por ejemplo, orquesta es lo mismo, ¿no? Es como, tengo que alinear, tengo que escuchar lo que yo quiero en mi cabeza y a la vez escuchar lo que está sonando en la orquesta y a la vez mostrar con mis manos lo que están haciendo de forma que les ayude pasar de lo que están haciendo a lo como yo quiero. Hay que alinear, suena mucho más complejo de lo que es, no es tanto, suena bien al araco, pero es como cuando estás en ese cuando estás viviendo el momento, estás presente, todo esto que has estudiado de simetría dinámica, de teoría musical, de álgebra, todo eso entra, ¿no? Fácilmente cuando estás en eso. Es un punto muy lindo. Yo siento también que a la hora de hacer fotos, como decía Sebastián Salgado, ¿no? Uno hace fotos con toda la cultura que se carga uno, ¿no? Hermano, a mí me encantaría seguir conversando. ¿Eso será que vas a volver a dar un taller de análisis geométrico? Me gustaría. Hace pensarlo, ¿no? Aquí las puertas de Fotoespacio siempre están bien abiertas. Bienvenido a la casa. Porque, como hablábamos hace rato, es una responsabilidad muy grande formar ahora personas que tengan, que construyan una sensibilidad artística, que construyan y entrenen su creatividad, justamente para que como sociedad aportemos más a las futuras generaciones. Iván, ha sido un honor enorme haberte tenido acá en este capítulo 28 de nuestro podcast Fotosonora. Quiero agradecer al Mauri, a la Cata, al Franco, que están ahí detrás de cámara siempre, brindando. Nosotros somos Fotosonora, un podcast de Fotoespacio. Aquí estamos trabajando siempre por la fotografía boliviana. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a vos. Qué apasionante es hablar de todo esto. El tiempo se va muy rápido. En otra lo vamos a continuar. Gracias a Fotoespacio, gracias Mauri, gracias a todos. Gracias. Que estén muy bien.